hubo una competencia, podríamos decir, entre Egipto y Qatar por quién era el mediador para los secuestrados. Y a mí, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Mira Orón, que fue la ex embajadora de Israel en Egipto, y en ese momento de esa competencia empezaron a haber todo tipo de informes aquí en Israel que decían que Egipto estaba moviendo tropas para atacar a Israel. Y yo le pregunto, ¿qué está pasando a la ex embajadora de Israel en Egipto? Y me dice, esto es una campaña de Qatar. Un podcast para leer entre líneas. Hola Mati, ¿cómo estás? Johnny, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, la verdad que bien. Hoy con un tema que, a ver, vamos a estar hablando un poquito de algo que cualquier persona que escucha a dos argentinos hablar cuando digamos el tema central va a decir, ¿este podcast es un podcast de fútbol? Claro, claro, porque hoy vamos a estar hablando de Qatar, sobre todo de la historia de Qatar. Ahí veo a Johnny señalando la Copa del Mundo. Pero no nos referiremos, o por ahí sí vamos a hablar de fútbol, pero no en ese sentido, sino de la política exterior de Qatar, ¿no? Porque en Medio Oriente Qatar es un jugador central. Vimos que en las negociaciones para la liberación de los secuestrados, Qatar tenía un rol central. Está todo el tema del Qatar Gate con Netanyahu y la influencia de Qatar en la oficina del primer ministro. Vamos a intentar hacer un poco de orden de qué es Qatar, por qué tiene tanta influencia, cómo llegó a tener esa influencia, cuáles son sus capitales estratégicos de Qatar y cómo llegamos hoy a una situación en donde parecería ser que ningún problema en Medio Oriente se puede resolver sin las manos de los cataríes. Sí, y acá hay que marcar algo. Qatar vuelve a estar en el centro, me parece, Mati, de esta campaña política. O sea, a pesar de que hoy vamos a hablar de algo muy Mm, de lo que sería la geopolítica de Medio Oriente, hay que tener en cuenta que desde el 7 de octubre viene habiendo muchos dichos, muchas declaraciones, muchas cuestiones alrededor de Qatar. Nada más que para recordar lo que pasó desde el 7 de octubre de manera muy rápida y ahora vamos a ir a lo histórico. Desde el 7 de octubre, Qatar se convirtió en el mediador exclusivo, diría yo, de lo que fue el secuestro de 251 personas por parte de Hamas aquel 7 de octubre. Qatar no solo eso, sino que también se convirtió en protagonista como, se podría decir, una especie de guiño o de cuestión que fue de costado de un hecho de corrupción muy grande, conocido después como el Qatar Gate, que lo vamos a desarrollar después. Qatar ya se había convertido respecto de Hamas en un jugador central porque era quien pasaba las valijas de dinero a Hamas, también lo vamos a estar comentando. Y ahora, solo para cerrar este raconto, solo en esta semana, creo que fue la INSS que hizo una conferencia con varias personalidades muy importantes de la política y de la seguridad. Y de esta conferencia aparece el ex primer ministro y quien quiere volver a ser primer ministro, Naftali Bennett, y dijo algo que creo que nadie esperaba, que es, si yo voy a ser primer ministro, si yo llego a ser primer ministro, lo primero que hago es declarar a Qatar Estado enemigo. Esto capaz en contraposición con lo que había dicho Netanyahu de Qatar es un país complicado. Por eso nos parece importante, capaz, justo ahora que estamos tanto hablando de Irán, de elecciones, de Estados Unidos y Netanyahu, hablar un poquito de quién es Qatar, ¿no? así es, así es. Y para entender quién es Qatar me parece que es importante, primero que nada, ir a lo más básico. ¿Dónde está ubicado Qatar? Que está ubicado entre Arabia Saudita e Irán, por lo cual tiene un rol estratégico. Y el tamaño de Qatar, y escuchen bien, porque cualquier persona que dice Qatar piensan que es un país enorme, tiene 11.500 kilómetros cuadrados. El área metropolitana de Buenos Aires tiene 13.000 kilómetros cuadrados. O sea, Qatar es más chica que el área metropolitana de Buenos Aires. Eh, y la pregunta que vale hacerse es, ¿de dónde viene el poder de Qatar? Y bueno, lo cierto es que ellos tienen un yacimiento de gas muy, pero muy importante, que comparten con Irán, y de ahí las relaciones sumamente complejas que tienen Qatar con Irán,
pero cualquier ataque a ese yacimiento compartido es un riesgo para la economía catarí, lo que obliga a Doha, la capital de Qatar, a mantener una doctrina, podríamos decir, de o apaciguamiento o de jugar a dos puntas, tanto con Teherán como con Israel y Arabia Saudita. Y ahí me parece un rol importante que tiene Europa, ¿no? Porque hay alguna relación entre lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania y el gas catarí, ¿no, Johnny? Esto lo hablábamos antes. Sí, hay que marcar una cuestión muy interesante. En 1971 se independiza Qatar, esta es una fecha capaz clave, y ahí se encuentra lo que se llama el campo norte, el North Field, en 1971, donde encuentran gas líquido. En ese momento el gas, hay que marcar, era algo que no tenía nada de valor, todo el mundo estaba invirtiendo en lo que es el crudo, el petróleo, y luego de esto empieza un desarrollo tecnológico de Qatar, y acá sí hay que reconocer que los cataríes han hecho esto por sí solos, para empezar a exportar el gas. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, para Qatar es más fácil exportar el gas, y exportárselo particularmente a Europa. Ahora, ¿quién era el proveedor de gas principal de Europa siempre? Bueno, era justamente Rusia. Conocemos básicamente la historia de que en las primeras etapas de la guerra entre Rusia y Ucrania hubo esa famosa explosión del Nord Stream, que es un caño que justamente lleva gas desde Rusia hacia Europa. Ahora, ¿qué pasa? Con las sanciones que se le empezaban a aplicar a Rusia, no podía Europa seguir comprándole a quien lo estaba amenazando, que entre paréntesis lo hizo por un tiempo. Y ahí dijo, bueno, vamos a ir hacia Qatar. Qatar, desde antes también, pero desde 2022, se convirtió en un socio clave para Europa, que hace que justamente Europa no pueda de alguna forma ser lo crítico que capaz que debiera ser cuando empieza a ver las cuestiones más relacionadas a derechos humanos y a los comportamientos de Qatar, que es un país de la hermandad musulmana. Sí, y en ese sentido hay una investigación que hace la policía de Bélgica en la cual desbarata a varios parlamentarios de la Unión Europea que habrían recibido coimas por parte de Qatar para hacer la vista gorda, violaciones a los derechos humanos en la construcción de los estadios del Mundial. Sabemos que Qatar contrató a cientos de trabajadores extranjeros para la construcción de esos estadios, que muchos morían en la misma construcción. Esto fue denunciado por varios organismos de derechos humanos y Qatar, con esta lógica de comprar voluntades, lo que hizo es intentar coartar a los parlamentarios de la Unión Europea. Pero la política de influencias de Qatar es bastante sofisticada y llega también a algo que aquí en Israel se llamó la concepcia o el paradigma de seguridad de Israel, que es esta idea que lo hemos hablado en nuestros capítulos, Johnny, que es esta idea de que a Hamás hay que mantenerlo tranquilo para que esté disuadido y no quiera atacar en Israel. En otras palabras, que si Hamás recibe el dinero, puede pagar sus sueldos y administrar la Franja de Gaza, entonces no va a tener intención de atacar a Israel. Y acá entra a jugar un rol fundamental Qatar, porque Qatar viene a Israel y le dice, yo te voy a dar el financiamiento que necesita Hamás para mantenerse. Y hay una figura que es el embajador catarí Mohamed El Emadi, que él ingresaba terrestremente por el paso israelí de Erez con maletines entre 15 y 30 millones de dólares mensuales desde Israel a la Franja de Gaza para financiar y calmar a Hamás. Ahora, la pregunta que me hago yo es, ¿por qué Israel acepta este juego? ¿Por qué Israel acepta que Qatar le mande dinero a Hamás? Claro, hay que entender cómo fue ese negocio. Hubo tres fases clave que creo que hay que entenderlas porque también
determinan cómo funcionó todo esto, ¿no? La primera fase se da cuando se da la toma de poder. ¿Se acuerdan? En 2007 Hamás toma el control absoluto de la Franja de Gaza, y ahí la comunidad internacional y varios países árabes, y esto hay que marcarlo, empiezan a imponer sanciones y de hecho también un bloqueo económico a el nuevo gobierno de Hamás. Y ahí Qatar, junto con Turquía, ¿se acuerdan que habíamos dicho recién? Qatar es un país de la hermandad musulmana. Bueno, Turquía es el epicentro, si se quiere, de la hermandad musulmana. Y Qatar, junto con Turquía, fueron de los pocos países de la región que le daban cierto apoyo político y financiero al gobierno de Hamás. En el 2012 hay la oficina política en Doha de Hamás, porque, entre paréntesis, la administración Obama fue la que sugiere a Qatar que tenga la oficina de Hamás en Doha. ¿Para qué? Y creo que acá podemos empezar a entender un poco también todo lo que se juega. Para poder tener un canal de comunicación indirecto y evitar de esa forma que la organización quedara abajo de una especie de órbita exclusiva de Irán. O sea, para tener cierta influencia en mi enemigo, quiero a un intermedio que justamente esté allí. Y en octubre de 2012 se da esta situación donde el emir de Qatar, como bien vos decías, en realidad, vos hablabas del ministro de Relaciones Exteriores, el que visita Gaza por primera vez es el sheikh, que es Al-Thani, que se convierte justamente en el primer jefe de Estado en visitar Gaza. El primer jefe de Estado en 2012. ¿Y cómo hizo justamente para llegar a Gaza? Como bien vos decías, vos hablabas de el paso de Erez. Bueno, no es el paso de Erez nada más. Es aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión y desde allí ir hacia el paso de Erez. En ese momento se hablaba, si no me equivoco, de unos 400 millones de dólares que había llevado. Estas visitas, estas valijas se dieron constantemente. Y acá hay que marcar una cosa. No solamente se daban esta situación de dinero, que es verdad que se daba por una cuestión que Gaza estaba completamente bloqueado, había que dar una respuesta humanitaria, sino que hay que recordar que desde el año 2017 por lo menos, y esto a mí me lo dijo una persona del Shabak, con quien hablamos en vivo en nuestro programa de radio, desde el año 2017 por lo menos el Shabak viene advirtiendo que ese dinero no va a estructura civil, porque hay que entender que Hamás había armado en Gaza un gobierno como cualquier otro. O sea, tenía una milicia, tenía misiles, tenía esto, pero también tenía un ministerio de desarrollo social, tenía escuelas, tenía centros deportivos, lo que ustedes se imaginen de un gobierno, arreglaba calles. Entonces el Shabak en determinado momento, particularmente desde el año 2017, empieza a decir, miren que el dinero no está yendo nada más que a las calles, al jefe de la comuna 14 del barrio de Han Yunis, está yendo a el brazo armado de Hamás. Y estas son las cosas que se estuvo de alguna forma ignorando, las advertencias que se estuvo ignorando. No nos vamos a meter ahora en el capítulo 7 de octubre, pero este era el rol que también tenía Qatar dentro de Gaza. ¿Sabes qué, Johnny? Yo te escucho y lo que estoy pensando todo el tiempo es cuál es la postura de la autoridad palestina, de Mahmoud Abbas, cuando de repente ve que los cataríes entran a la Franja de Gaza, legitiman el gobierno de Hamás y de repente se quedan fuera de la foto. Y acá me parece que esta postura de la autoridad palestina tiene un correlato con una estrategia de muchos años de Netanyahu, que es facilitar a la oficina del primer ministro de Israel, facilita el ingreso de dinero catarí a Hamás, con un objetivo de dividir a la dirigencia palestina. Hamás en Gaza, la autoridad palestina en Cisjordania. De esa manera, vos lo que haces es neutralizar el reclamo internacional para la creación de un Estado palestino. ¿Por qué? Porque si Hamás está en la Franja de Gaza, y todos sabemos, y mucho más después del 7 de octubre, que Hamás no es un interlocutor válido, entonces si ese interlocutor sigue existiendo, yo tengo la excusa perfecta para no tomar ninguna medida
que después podemos estar de acuerdo o no, si un Estado palestino sí, un Estado palestino no. Pero la idea, el paradigma de seguridad de Israel es que si yo divido, entonces nadie me puede presionar, porque jamás no es un interlocutor válido, porque jamás no es alguien con quien yo puedo negociar. Coincido completamente y para no meternos capaz en el tema de Hamas y de Gaza, pero sí, esto que vos decís, de hecho, lo dice en un on the record Bezalel Smotrich, que si me permitís decir algo que capaz que no tiene nada que ver con este capítulo de hoy, el mismo Bezalel Smotrich que dijo esta semana que él revisó todo lo que él había hecho antes del 7 de octubre y que decidió que no había hecho nada malo, por lo tanto él no tenía que renunciar. Sé que no es el tema de hoy, pero me enoja tanto que quería mencionarlo. De todas formas, para lo que vos decías... Recordemos, vos te referís a la frase de Bezalel Smotrich que él decía, el Hamas para nosotros es un nejes, un capital estratégico, un activo, y la autoridad palestina es una carga. Cuando uno Exactamente. pensaría que sería al revés, que la autoridad palestina... Justamente por lo que vos decías recién, que es jamás no puede salir a la cancha internacional, a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Penal Internacional, a hacer lobby con, no sé, Macron para que acusen a Israel de genocidio. Jamás no puede hacerlo eso. Sin embargo, la autoridad palestina sí. Entonces, en ese sentido, se lo tomó como una especie de, digámoslo así, riesgo controlado. Ahora, para lo que vos decías, para que entendamos lo que es Qatar un poco también en este ecosistema. En el 2012, la autoridad palestina, de hecho, hizo un boicot diplomático a Qatar. Y es muy interesante cuando uno analiza las acusaciones que hizo la autoridad palestina a Qatar. Porque primero le decían, están alimentando la división del pueblo palestino. La autoridad palestina decía, mira, nosotros tenemos que llegar a una especie de reconciliación del pueblo palestino. Hoy el pueblo palestino está dividido en dos, está Fatah y está Hamas, son dos facciones que se están peleando entre ellos, y vos, Qatar, a través de lo que estás haciendo, a través de financiar a Hamas, estás alimentando la división del pueblo palestino, y gracias a vos no va a haber ¿cómo se dice? Una especie de reconciliación y unidad en el pueblo palestino. De hecho, en 2017, y este dato hay que acordarse, la autoridad palestina trata de asfixiar financieramente a Hamas. Y ahí es donde el acuerdo Qatar-Israel empieza a ser más importante. ¿Por qué? Porque se podría haber asfixiado por completo, que es lo que se está tratando de hacer ahora, entre paréntesis, con Irán. Se podría haber asfixiado con sanciones, con aislamiento a Hamas. Y sin embargo, la posibilidad de ingresar dinero, no a través de Egipto, porque Egipto se negaba, sino a través de Israel, le daba oxígeno a Hamas. Ahora, más allá de que haya sido por esta teoría de es una carga la autoridad palestina y es un activo Hamas, lo interesante es que la autoridad palestina ahí, en 2017, empieza con una acusación muy interesante, donde dice, Hamas es un aliado de Israel y de Qatar. Nosotros representamos al Estado palestino, al pueblo palestino, y quienes en realidad representan al régimen sionista, colonizador, la ocupación, no sé qué, son Qatar y Hamas. Interesante retórica que capaz que desde este lado nunca la veríamos. Mira, me parece que para entender a Qatar es necesario hacer también un zoom out, porque si nosotros solo nos centramos en la cuestión de Hamas, en la cuestión de Cisjordania con la autoridad palestina, creo que nos estamos perdiendo la película. ¿Por qué? Porque Qatar, que bueno, están muy relacionados, tiene una política mucho más amplia de influencia en Occidente. A ver, Qatar crea Al Jazeera. Al Jazeera es un canal creado por Qatar con el objetivo de presentar al mundo occidental, y tienen Al Jazeera en inglés, un lenguaje liberal, anticolonial, para legitimar a Hamas ante los ojos de la intelectualidad occidental. Y acá hay algo muy interesante. Si uno se pone a analizar varios atentados terroristas que suceden en Medio Oriente, donde hay talibanes, los primeros que están son los periodistas de Al Jazeera. En Hamas,
en la Franja de Gaza los únicos que tienen acceso son los periodistas de Al Jazeera. O sea, Al Jazeera es un arma mediática de Qatar, pero la influencia qatarí va incluso más adelante. Hay una infiltración en el ecosistema estadounidense a través de lo que es la Qatar Foundation, dirigida ni más ni menos que por la Sheikha Moza, que es la madre del actual líder de Qatar, y es viuda del líder histórico del país. A ver, esta persona cuando hicimos la investigación para este capítulo, a mí me dejó boquiabierto porque es una persona, una mujer, una de las más poderosas, más influyentes y, por cierto, también elegante del mundo árabe, que rompió todos los esquemas tradicionales en la tradición islámica. ¿Por qué? Porque es una mujer, porque usa hijab, porque va a las conferencias internacionales a hacer lobby en todos lados y hablan un lenguaje de desarrollo de los derechos de la mujer y un lenguaje anticolonial, una retórica fuertemente anti-israelí, y hay quienes dicen que ella es la que maneja todos los hilos de Qatar, pero para que entendamos quién es esta persona, el día que Israel mata a Sinwar, ella sube un posteo diciendo que será un líder histórico recordado por los siglos. Sinwar, el arquitecto del 7 de octubre, para que entendamos dónde está ideológicamente Qatar y esta persona bastante poderosa. Y me parece importante también mencionar que en esta estrategia de influencia de Qatar en Occidente, mencionamos Al Jazeera, mencionamos el rol de Qatar Foundation financiando todo tipo de iniciativas supuestamente liberales, progresistas en Occidente, y algo que cuando investigamos dijimos, wow, y nos quedamos. ¿Por qué? Sí, Porque a ver, Johnny, acá hay que entender algo. Las iniciativas de Qatar de limpiar su imagen no son solamente Al Jazeera, son también, por ejemplo, como mostrábamos antes, ¿no? Esto que está el acá. Mundial. La Copa del Mundo fue un gran ejemplo en el cual Qatar compra el Mundial, entiende Qatar que con dinero puede comprar voluntades, compra el Mundial y hace un Mundial elegante, un Mundial que a todo trapo, un Mundial... Bajo la promesa que después van a desarmar los estadios y dárselos a países de tercer mundo. Claro, y estadios que estaban, la verdad es que yo toda la gente con la que hablé, que estuvo en Qatar, me hablaba de el nivel de tecnología, el nivel de infraestructura de los estadios, la maravilla, ¿no? De cómo Qatar era Japón, más o menos. Y Qatar realmente lo que hizo fue entender que con dinero y que con esta pomposidad que tiene, ¿no? Podía llegar a limpiar bastante bien su imagen. Insisto, lo hizo en el Mundial y también lo hizo a través de la celebración de conferencias. Se empezó a definir Qatar como el lugar, Doha, como el lugar para hacer conferencias de primer nivel. Bueno, la comunidad judía participó bastante de esto. Nosotros sabemos que mientras Hamás estaba, luego del 7 de octubre, Hamás estaba negociando por los secuestrados judíos israelíes que habían sido secuestrados, que llevaban mucho tiempo en túneles. Personajes del Consejo Judío Latinoamericano estuvieron presentes en Doha, invitados por Qatar. Ese es el nivel de cooperación que logra Qatar a través de los fondos que generalmente aporta para que después pueden ser utilizados para la realización de actividades. Sí, y algo importante es no solo del Congreso Judío Latinoamericano, que participa de un encuentro allí en Qatar, sino que Qatar intenta cooptar voluntades de la comunidad judía estadounidense, vendiendo una falsa imagen de país tolerante para fracturar a la oposición israelí en el Congreso. Y acá esto es una forma de hacer política muy, pero muy sofisticada que hay que mencionarla. Cuando Qatar intenta promover sus intereses en el Congreso estadounidense y agencias lobbies israelíes intentan decir, mirá, Qatar está financiando a Hamas, Qatar va con estas imágenes, diciendo, ¿cómo me van a decir a mí que yo soy
financiando a un grupo terrorista, si los líderes judíos sionistas están viniendo a Qatar y son bien recibidos? Y estamos hablando no de gente marginal, sino de instituciones centrales. Y ahí entendemos lo sofisticado y lo complejo de la forma de influencia de Qatar, que no solo llega a la oficina del primer ministro de Netanyahu, porque nosotros lo hemos hablado en otros capítulos, miembros muy pero muy cercanos a Netanyahu, que fueron contratados por la oficina del primer ministro, estaban siendo pagos por Qatar también, ¿no, Johnny? Estaban siendo pagos por Qatar estos ministros y hay que marcar algo. La forma de pagarle... A ver, sin entrar en el tema porque nos quedaríamos 40 minutos más. Pero para decirlo básicamente, Netanyahu tenía un asesor de asuntos militares. El asesor este de asuntos militares se llamaba Eli Feldstein. Eli Feldstein no había pasado la evaluación de seguridad para poder trabajar en el Estado. Todos los que hemos trabajado en el Estado hemos tenido que pasar una evaluación de seguridad. Él no había pasado la evaluación de seguridad. Por lo que se conoce por reportes, era por tener relaciones con un país enemigo. No puedo decir más que eso porque no lo sé. Si ese país enemigo era Qatar, si era un espía de Irán o si en realidad era otra cosa que está exagerada. No tengo idea. Pero básicamente por esa razón él no podía ser empleado. Como quieren que lo empleen igual, tenemos que asumir que Netanyahu es el que quiere que se lo emplee de todas formas, porque era el jefe directo. Él accede a trabajar dentro de la oficina de Netanyahu sin cobrar un sueldo, y quien le paga el sueldo a Eli Feldstein es una persona, un lobista que se llama Jay Futlik. Jay Futlik es un lobista estadounidense de Qatar, donde allí es legal. Él puede ser lobista de Qatar en Estados Unidos. Él no es un agente operativo secreto. Él es un lobista qatarí, o sea, lobista para Qatar en Estados Unidos. Y esta es la persona que le pagaba el sueldo, a través de un israelí, entre paréntesis, a Eli Feldstein. Es muy difícil de creer que nadie sabía de dónde venía este dinero. Y eso es una de las cosas que se tienen que investigar en una Comisión Nacional de Investigación del 7 de octubre. Exactamente, y que en cada capítulo lo decimos y es importante que lo digamos. Ahora, si me permitís, Mati, quiero decir una cosa más. Qatar también se metió en las universidades. Qatar se metió en las universidades, particularmente de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que puso mucho dinero a través de la Qatar Foundation, como vos decías, que era la fundación de la Sheikh Hamosa, justamente que buscó llevar la imagen de Qatar a todos lados. De acá viene, de hecho, la idea de que hubo una captura institucional e ideológica. Esta es una idea de que Qatar ejerció una especie de soft power para justamente captar, ¿no?, ideológicamente a todos los estudiantes. Hay que decir que las universidades dicen que esto nunca se tradujo en una falta o alguna influencia en la libertad académica, que la libertad académica siempre quedó intacta, que el financiamiento fue de sedes, no de adoctrinamiento. Bueno, quedará obviamente para ahí para me parece interesante separar un poco las cuestiones, porque hay una correlación. O sea, el financiamiento de Qatar existió, fue muy grande, hoy en día es muy grande, y las marchas anti-Israel y el aumento del antisemitismo en las universidades creció en Estados Unidos. Ahora, yo no tengo pruebas y no puedo decir que hay causalidad, es decir, que el financiamiento de Qatar es la causa del antisemitismo y las marchas anti-Israel en las universidades, pero sí puedo decir que hay correlación, que hay un aumento en paralelo de los dos. Esto tiene que ser investigado. Creo que no es el tema del capítulo de hoy, pero creo que lo que estamos haciendo acá es entender y ayudar a la audiencia también a entender lo sofisticado de la política de Qatar. Porque estamos hablando de un país que prende fuego y se presenta como el bombero. Porque financio a Hamas, pero después soy el mediador. Porque... Sí. No, esto explica un poco también, a ver, lo quiero decir de los dos lados. Por un lado, eso puede marcar de manera cínica la influencia catarí.
la búsqueda de influencia catarí. Yo de manera cínica lo que hago es ser, como vos decías, el mediador piromaníaco, ¿no? Prendo fuego y después vengo y te apago, te digo, te resuelvo el problema yo. Te digo, mirá, qué bueno que soy que estoy apagando el fuego. Por otro lado, hay que tener en cuenta, y acá hay dos personajes, por eso me parece importante marcarlo, dos personajes que hoy, a priori vos dirías, no debe haber políticos más distintos en la aplicación de su política exterior que Obama y Netanyahu. No debe haber dos personas que personalmente se odien más entre ellos que Obama y Netanyahu. Tengo historias para contar sobre el discurso de Obama. Hay mucho, Obama lo escribe. Claro, el discurso de Obama, la visita, perdón, de Obama a la Universidad de Tel Aviv, fue un cachetazo en la cara a Netanyahu. Hay muchas historias de personalmente cómo se odiaban. Sin embargo, en esto pareciera ser que ambos están de acuerdo. Cuando Netanyahu dice Qatar no es un país enemigo, Qatar es un país complicado, Medina Murkevet dice en hebreo, está diciendo casi lo mismo que dice Obama, que dice, mirá, yo no puedo hablar con Hamas. Hamas es un enemigo, Hamas es un terrorista. Yo necesito tener a alguien que realmente me pueda hacer de mediador. Entonces, ¿por qué no agarrar a Qatar, que es un país que no me ataca directamente, que tiene 10.000 tropas estadounidenses en su territorio, y utilizarlo a Qatar para poder hablar con Irán? Y acá voy a defender a Netanyahu, voy a decir, lo mismo podría decir Israel. Israel podría decir, pará, por un lado, no tiene sentido que yo siga financiando, que permita que alguien financie a Hamas, porque sé lo que Hamas puede hacer y es una locura mantener a Hamas vivo. Por otro lado, si esa es la voluntad de Qatar y Qatar es mi mediador con Irán y mi interés es que Irán deje de tener influencia sobre Gaza, por ejemplo, entonces capaz me sirve contentar a Qatar, y estoy siendo bueno con Netanyahu acá, me sirve contentar medianamente a Qatar para poder tener un canal abierto con Irán, que Qatar lo tiene. Bueno, esto es lo complejo que quiere decir. No estoy diciendo que sea correcto ni que no, estoy describiéndolo, y esto es lo complejo sí, que quiere hablar Netanyahu. Sin duda, y creo que a modo de cierre, si es que tenemos algún tipo de conclusión, porque estos temas son muy complejos y probablemente hagamos un Qatar 2, porque hay mucho más para hablar. Creo que hay una cierta dependencia israelí de la mediación qatarí, porque creo que lo vemos también, por ejemplo, en el caso del Líbano, donde Qatar y Pakistán son mediadores, donde Qatar parece que ningún problema de Medio Oriente se puede resolver sin Qatar, y de repente que, está bien, año electoral, venga Naftali Bennett y diga Qatar es un país enemigo, eso significa, o se tiene que traducir en un cambio 180 grados de la política israelí, decir, Qatar no es un interlocutor válido. No lo mencionamos acá, pero también hubo un ataque directo de Israel a Qatar. El 9 de septiembre de 2025, que fue lo que llevó supuestamente a que Trump exigiera el final de la guerra, y de hecho hay una fotografía de Netanyahu pidiéndole disculpas a el emir de Qatar, a Mohammed Al-Thani, por aquel ataque. Ahora, hay que marcar una cosa que me parece extremadamente importante. Qatar, como dijimos, es la hermandad musulmana. Por eso Qatar tiene relaciones muy estrechas con Irán. También por las cuestiones estratégicas que habíamos contado antes sobre las cuestiones más geográficas. Ahora, hay que decir, Israel tiene una alternativa, pero pasa que la otra alternativa, el otro eje al que podría girar en Medio Oriente, al que giró en determinado momento con acuerdos de paz, es el eje de Egipto y Jordania. El problema es que el eje de Egipto y Jordania es muy cercano a la autoridad palestina, porque obviamente exige un Estado palestino. Por lo tanto, el eje de Egipto-Jordania evidentemente también implica en algún momento llegar a determinada solución que no es la misma que Qatar. Digo, es una pregunta del huevo y la gallina. ¿Qué viene primero? La historia de prefiero a Hamas porque no es legítimo y porque me permite dividir Gaza de Judea y Samaria, entre paréntesis una política que viene desde la época de Ben Gurión. Acá hoy estoy siendo muy bueno con Netanyahu, pero es cierto. Prefiero, ¿qué viene primero? Digo, es el huevo y la gallina. ¿Esta política viene primero o viene primero la necesidad de mediar y de tener el contacto indirecto? No sé cómo podemos saberlo.
Yo tampoco, y sé que estamos ya llegando al final de este capítulo, pero me parece importante también mencionar otra cuestión, que nosotros estamos hablando Qatar, Irán, Israel, Estados Unidos, pero también es importante ver cuál es la visión de los países del Golfo sobre Qatar, porque en junio de 2017, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto rompen relaciones diplomáticas con Qatar y le imponen un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo, acusando justamente a Qatar de financiar el terrorismo para desestabilizar la región, de mantener vínculos estrechos con la hermandad musulmana, de querer tirar abajo las monarquías. Y no sé si te acordás, Johnny, hubo una competencia, podríamos decir, entre Egipto y Qatar por quién era el mediador para los secuestrados. Y a mí, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Mira Orón, que fue la ex embajadora de Israel en Egipto, y en ese momento de esa competencia empezaron a haber todo tipo de informes aquí en Israel que decían que Egipto estaba moviendo tropas para atacar a Israel, todo muy raro. Informes que salían de israelíes también. De israelíes. Y yo le pregunto, ¿qué está pasando a la ex embajadora de Israel en Egipto? Y me dice, esto es una campaña de Qatar. Qatar no quiere que Egipto sea el mediador y quiere ser él el mediador. ¿Por qué? Por esto que vuelvo a decir. Son los que encienden el fuego y los que lo pueden apagar. Y es un interés de otros países del Golfo que Qatar no tenga tanta influencia y tanto poder. No sé cómo terminar este capítulo, no sé si nuestro análisis está totalmente errado y somos unos paranoicos, porque la gente lo va a escuchar y dice, bueno, ¿qué tienen estos pibes contra Qatar? Pero lo cierto es que todo lo que nosotros estamos diciendo acá está documentado, probado, y es la forma de hacer política de Qatar. Sí, y me parece que hay que marcar esto. Por eso yo decía lo del huevo y la gallina. Hay dos formas de entender esto. Hay una forma de entender que es que, como dijo Obama en 2012 y como después dijo Netanyahu, Qatar es un país que no es un país enemigo, es un país complejo, tampoco es un país amigo, y por lo tanto es necesario Qatar para tener cierto diálogo. Y otra forma de interpretarlo es, Qatar es un país de la hermandad musulmana que puede ser que sea funcional, pero aún así siempre es funcional sirviendo a sus propios intereses y nunca va a ser funcional sirviendo a los tuyos. Por lo tanto, estar con Qatar es un error. Lo cierto es que se habla mucho de Qatar. Bennett salió con este mensaje con tapones de punta diciendo, yo voy a declarar a Qatar un país enemigo, y uno se pregunta realmente también, ¿no? Si es algo que es tan derecho que tiene que ser así, o si hay medias tintas, o si no debe haber medias tintas. Y bueno, creo que algo bueno de este espacio también es que nosotros lo que hacemos es plantear para que después cada uno llegue a la conclusión que quiera llegar y nos la comente, obviamente. Como siempre, los leemos, los escuchamos, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, nos envían mensajes y seguimos intentando juntos leer entre líneas, ¿no? Esto que pasa acá en Medio Oriente, que no es para nada fácil. Johnny, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Un abrazo enorme, Mati. Un abrazo.